Bien, 10:31 de la mañana vamos a analizar la escena política, el actual momento político de nuestro país y una serie de hechos con Henry Rafael, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. ¿Qué tal, Henry Rafael? ¿Cómo estamos? Muy Bienvenido. bien, buenos días. Gracias. Bueno, hay varios temas que queremos conversar contigo, ¿no? El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia que se llevó a cabo el día viernes, podría ser hacia este viernes que tenga una resolución, es vinculante, evidentemente. ¿Cómo ves el panorama? Sí, bueno, yo creo que es un panorama bien interesante, ¿no? Porque el indulto pasó de ser un tema político, constitucional, legal en el momento que se dio, luego pasó a ser un tema social. La calle se encargó de reclamar el indulto, eso ha ido bajando digamos, de color y de intensidad y ha vuelto al lugar político y al lugar jurisdiccional, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ya se presentó la demanda ante la Corte, ya la Corte escuchó los alegatos. Es bien interesante cómo incluso al interior de alguna parte del Ejecutivo hay cierta división ya sobre la idoneidad de los abogados que defendieron la parte peruana, porque algunos señalan que digamos, los abogados no tenían los suficientes credenciales para defender de manera idónea al Estado peruano ante la Corte. Y incluso alguno de ellos ha perdido una de sus últimos casos que llevó ante la Corte. Entonces, ahí ha habido un tema. Y lo segundo ya viene por la parte netamente de la resolución. Evidentemente, y como bien lo ha señalado la Premier Mercedes Arauz, la Corte Interamericana y sus decisiones tienen el efecto vinculante sobre el país. Y en efecto, el país eventualmente estaría obligado a actuar y a acatar el tema de la Corte. De ahí probablemente va a venir la primera interrogante, es ¿cómo acatarla? ¿Cuántas vías y qué formas de acatamiento hay? ¿O qué formas de no acatamiento hay? Ahora, en la defensa de las víctimas, ¿no? Hemos visto la defensa del Estado peruano, la defensa de las víctimas de los resaltos de la Cantuta, se señala, en el caso de los alegatos de la defensa, se señala que efectivamente este indulto no ha tenido el carácter de humanitario porque no se ha cumplido, no sé si con los procesos, los tiempos, los protocolos para poder otorgar esta gracia presidencial. Y ese es el eje de lo que pueda resolver la Corte, ya sea el viernes cuando acaba el periodo de sesiones o en el plazo de más o menos un mes que la jurisprudencia te dice que es el plazo que se da a la Corte para poder tomar decisiones en casos como este. Pero lo cierto está que la Corte tiene algunas opciones. Podría, de plano, decir que el indulto ha sido otorgado de manera inconstitucional, o más que inconstitucional, digamos, violando los acuerdos internacionales del Perú en materia de derechos humanos. ¿En tiempos? Ahí viene ¿Transgrede la sentencia de Barrizal? Hay dos posibilidades, o hasta tres diría. Primero, puedes solamente abocarse a uno de los temas. Puedes hablar netamente del tema de procedimental, ¿no? Que no cumplió los tiempos y que hay varias razones para tener claridad sobre un acuerdo de carácter político y no de carácter humanitario. Humanitario médico, ¿no? Humanitario médico, que es las razones fundamentales por las cuales ha sido otorgado el indulto, y no por un tema del cáncer, sino por un tema más de problemas del corazón, cardíacas, exacto. Y la otra también posibilidad es que argumente que el indulto tampoco, digamos, la resolución del indulto, porque finalmente la decisión de la Corte tiene que ir leyendo a detalle la resolución de indulto, no contiene los elementos que realmente sustenten un indulto médico humanitario, ¿no? Habiendo otras posibilidades, como la Comisión lo ha pedido. O sea, la Comisión lo que ha señalado es que si bien hay algunos problemas de salud del expresidente Fujimori, lo cierto está que eso no ameritaba suficientes razones para otorgar un indulto humanitario, ¿no? Que el Estado peruano tenía otras opciones para poder ser humanitario. O sea, tú puedes ser humanitario con el expresidente, pero no necesariamente tienes que otorgar el indulto, porque el indulto en estos casos donde hay violación de derechos humanos tiene que tener una evaluación mucho más exhaustiva que cualquier otro de los indultos que se vienen dando. Quiero preguntarle por la gracia presidencial, indulto humanitario y gracias presidenciales. Lo que pasa es que la gracia presidencial, sí, en efecto, es una, digamos, atribución absolutamente del presidente. Y eso creo que quienes lo critican se equivocan. O sea, el presidente tiene la autoridad tiene la prerrogativa constitucional para hacerlo. Y lo ha hecho. Mira, si tú recuerdas, retrocedamos un poquito a diciembre, y lo que ha sucedido en la calle, salgámonos un ratito del tema jurisdiccional y jurídico, por decirlo así. Vamos al tema social. ¿Por qué la gente estaba molesta? No por el indulto, recuerda que más bien las encuestas desde hace 3 años, sorpresivamente en el Perú, han venido sosteniendo y apoyando la posibilidad de otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Más del 60%. El problema ha sido el momento de la oportunidad
y las formas. Y las formas. Y entonces, ¿El claro, cómo? el cómo es que todos señalan que ha habido, o se cree, por un lado, de que ha habido una suerte de intercambio político por el tema del indulto. Y claro, quienes no le hacen mucho favor a esa idea justamente son los de la facción del Kenji Fujimori, porque si lo que no quieres dar a demostrar ante la ciudadanía es que ha habido un intercambio político, entonces no salgan a acompañar al presidente de la República en los actos públicos, porque siguen alimentando ante el ciudadano, ante el televidente, la posibilidad, mira, pues, pública en los actos públicos, porque siguen alimentando ante el ciudadano, ante el televidente, la posibilidad, mira, pues, ahí está la razón, pues, ahí está la razón por la cual el indulto. O sea, flaco favor le hacen al presidente los llamados Avengers, que yo les llamo... Tú los has bautizado de otra forma. Sí, yo les llamo los Sinvergüenzers y después te explicaré por qué, pero flaco favor le hacen al presidente estar con el presidente en los problemas, digamos, en los viajes. Digamos, a ellos sí les favorece, porque ellos están tratando de generar empatía ciudadana, que están trabajando por... Ellos tienen un discurso de tratar de estar trabajando por las mejoras del país. Pero flaco favor le hacen al presidente porque a nivel de percepción, de comunicación política, están, digamos, exacerbando y están animando la imagen de que el indulto pudiese haber sido un acuerdo político. Entonces, y más bien, en vez de acompañar al presidente, al contrario, es como aquel dicho que dice, no me ayudes, compadre. Porque mejor no me ayudes. Exacto, porque el Ejecutivo está tratando, y hasta cierto punto el presidente ha sido muy enfático en señalar que no ha habido un acuerdo político para el otorgamiento del indulto. Bueno, la Corte tendrá que dar su última palabra, ¿no es cierto? Tendrá que decidir y poder conocer lo que aquí se concluya, no necesariamente este viernes, pero podría pasar un mes incluso, ¿no? Podría pasar un mes. ¿Y qué va a hacer el Perú en tal sentido? Bueno, el Perú, a ver, tiene dos opciones. O la cumple, como lo ha dicho la premier Mercedes Arauz y el viceministro de Justicia, me parece, que es el encargado de las gracias presidenciales, Falconi, lo dijo hoy en la mañana, pero lo cierto está en que a la par podría ser que busque un mecanismo legal para cumplirlo de manera, digamos, progresiva, o para no cumplirlo. Porque a ver, ¿qué pasa si no lo cumple? Exactamente, en ese escenario. Ver, si no lo cumple, puede haber dos cosas: que la Corte insista en el cumplimiento y que Perú tenga que, y que además a nivel internacional, en la OEA, comience a tomarse al Perú como un Estado que no está cumpliendo las disposiciones de uno de los órganos más importantes de la OEA. Claro, más aún si perteneces, ¿no es cierto? Y cuando viene de la manito, pegadito a la cumbre de Lima, a la cumbre de los presidentes de las Américas, que eventualmente pone un poco en contradicción la organización de un proceso democrático de las Américas, del cual la OEA es parte importante del mismo, o los presidentes que eso forman parte, y que no esté cumpliendo una orden. Pero, digamos, si lo podemos, también podrían no cumplirlo. Y lo peor que va a suceder es que tendríamos que ir año a año a la Corte Interamericana para señalar por qué no lo estamos cumpliendo. O sea, podría llenarse de argumentación por qué no lo está cumpliendo. Sin embargo, el Perú como imagen de un país democrático, no creo que no le haría ningún favor, ¿no? Sí, o sea, a ver, el tema es complejo, porque la imagen del país en no cumplimiento de una orden podría ser, pero, nuevamente, el tema ciudadano, que es uno de los temas que nunca hay que dejar que ver a la ciudadanía en sí, no sé si le importa a la calle, no sé si le importa necesariamente que el Perú cumpla o no cumpla una orden de la Corte Interamericana respecto al indulto. Más aún si, como tú señalabas en diciembre, las encuestas señalaban que el más del 60% Así es, o sea, yo creo que la a favor gente, de un indulto humanitario. Por eso, la gente más ha estado y está molesta por el cómo y el acuerdo político que aparenta ser este indulto, y que el indulto en sí, ¿no? Ya, pero eso queda reflejado, ¿crees tú, por ejemplo, en las últimas encuestas, donde el nivel de aceptación o de la popularidad del presidente se ve caída menos, ¿no? Ahora, yo me sorprendería qué pasaría si es que el Perú decide aceptar el indulto. O sea, yo imagino que la fuerza popular volvería a ser unida, ¿no? Porque no me imagino a los kenjistas o a los Avengers y los fujimoristas no trabajando de manera unitaria respecto a la defensa. Ese es un tema que también me gustaría que nos des tu punto de vista, ¿no? Si bien es cierto, Fuerza Popular está resquebrajada prácticamente. Al irse Kenji Fujimori con 9 congresistas, formaría nueva bancada. Hay también al interior de este grupo también sus primeras rencillas, ¿no? Marisa García, por ejemplo, con el congresista Clayton,
señalan que unos estarían de acuerdo, el otro la bancada mixta, el otro dice no hay por qué amenazar. ¿Cómo ves tú? ¿Hay aquí una verdadera cohesión entre estos congresistas que se han ido? Yo creo que estamos pasando un momento bien interesante en el Congreso, porque ciertamente Fuerza Popular, por los errores de Fuerza Popular, porque hay que decirlo, no es simplemente las buenas movidas políticas de Kenji y su grupo, no, por los errores de Fuerza Popular, que ha descuidado mucho el liderazgo político frente al ciudadano, ha comenzado a tener un decrecimiento en la aceptación, han posicionado muy mal su posición justamente frente al indulto y a la libertad de Alberto Fujimori. Eso lo ha capitalizado mejor Kenji Fujimori, y entonces... Bueno, desde un principio señaló que ese era su objetivo, pero también es claro pensar que el congresista Kenji Fujimori está en campaña, ¿no? Sí, bueno, a eso quería llegar. O sea, a mí me queda claro que esta división y esta escisión de este grupo, más que un efecto directo sobre el Congreso de la República, tiene una mirada hacia el 2021, ¿no? Por eso es que yo decía hasta cierto punto son los sinvergüeñas, porque a ver, están haciendo excelente campaña política, están haciendo excelente posicionamiento, sin cómics, y están buscando llegar a un público joven, a los muchachos que eventualmente no necesariamente están enterados ni quieren enterarse de la política, sino que buscan más enterarse por entretenimiento. Y que no conocen Barrios Altos o La Cantuta. Y no conocen lo que ha sucedido, pero que eventualmente eso está bien. Y digamos, esto, si hablamos de comunicación política y de gestión política, mirada a la elección, lo están haciendo bien. Pero son congresistas de la República. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos debates le conocemos a Kenji Fujimori, o presentaciones o sustentaciones de ley en el Congreso de la República? ¿Qué pasa con Maritza García? A ver, nos hemos olvidado que hace 3 meses, digamos, y ahora que estamos hablando de violencia de la mujer, violencia contra los niños, violencia de género, ¿qué decía Maritza García hace meses? ¿Cuánto se lo estamos preguntando? ¿Cuánto se lo estamos recordando? Entonces, estamos casi cayendo en la agenda que plantea Kenji Fujimori. O sea, tenemos a 3 o 4 congresistas. Vamos, no recordamos que ahora que uno de estos famosos Avengers, que es el congresista que mencionó de que leer era Bienvenido Ramírez. Y entonces, nuevamente, qué fácil a veces nos olvidamos de una política tan fresca, y lo llevan por el lado que ellos quieren llevarnos, ¿no? Allí donde probablemente Fuerza Popular pudiera tener una posibilidad de buscar, como algunos de estos congresistas tienen ya procesos en la Comisión de Ética, podrían buscar desaforarlos. Bien. Ahora, para desaforarlos el proceso es mucho más complejo, y yo dudo que lo puedan lograr, pero es una opción. Es una opción. Y finalmente, en el Congreso, ¿no es cierto?, con esta situación del fujimorismo, y la relación con el Ejecutivo, los proyectos, el trabajo eficiente que se quiere, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana y de violencia, ¿qué futuro tiene? Bueno, yo creo que por lo pronto las facultades han seguido y siguen sí, esperando. Mira, a ver, yo en general creo que estamos pasando por una situación que le llamamos la tormenta. Yo siento que estamos llegando a una situación llamada la tormenta perfecta, donde el gobierno tiene la mejor posibilidad, por más que haya muchas críticas, pero este es el mes donde el gobierno tiene la mejor oportunidad, febrero, para poder, primero, volver a vincularse y recobrar espacio de sostenibilidad con el ciudadano, de apoyo de la ciudadanía, que su imagen pública como gobierno mejore. ¿Por qué? Porque es un mes donde no tienes, digamos, hay menos carga laboral, digamos, de estrés laboral, no hay colegio, no hay Congreso de la República, no hay Parlamento, que es importante. Pero esta calma, después de toda calma viene la tormenta, después de toda tormenta viene la calma, pero este proceso de calma creo que está avisorándose en una tormenta perfecta. Mira lo que tenemos para fines de febrero, inicio y marzo. 1. Tienes las posibles declaraciones de Barata, que va a remover probablemente la política en todos los sectores. Tienes la resolución de la Corte Interamericana. Tienes los problemas de huelgas de salud, del sector magisterial. Tienes los problemas agrarios que también están dando allí. Tienes probablemente la Cumbre de las Américas, que también le pone componente político. Tienes el proceso de vacancia presidencial y tienes el reinicio de las legislaturas. O sea, el calendario son está demasiados movido, ¿no? elementos que pueden ser muy peligrosos para la política peruana, y por eso es que este es el momento donde el Ejecutivo tiene la mejor oportunidad para prepararse ante esa situación. Y revertir algo la situación, quizás. Y tienen la capacidad para hacerlo. Gracias, Henry, por estar con nosotros, el analista político Henry Rafael. Él es el presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Nos vamos al corte.